Sí, efectivamente, el día 8 y 10 de noviembre nosotros tenemos pues esta actividad tan importante, una actividad del automovilismo nacional para tener una fecha. Esto es una actividad que siempre nosotros hemos estado buscando para que Andahuaylas tenga la oportunidad que le den una fecha del campeonato nacional y en coordinación con otro club Apurímac, nuestra municipalidad se ha podido lograr pues que la Federación Peruana de Automovilismo nos determine esta fecha. Bueno, esta es una actividad que hemos estado nosotros persiguiendo desde hace muchos años atrás. Sabemos que Apurímac es una zona que le gusta mucho el deporte del automovilismo. Sabemos nosotros que hay muchos participantes a nivel de nuestra región en competencias automovilísticas a nivel nacional, así que la municipalidad desde años atrás ha estado tratando de ver que en Andahuaylas y en Apurímac se pueda dar una fecha del campeonato nacional. Sabemos que el campeonato nacional se da a nivel nacional, hay fechas distintas en las distintas regiones del país, y en Apurímac no podía ser ajeno, y con mucha gratitud ahora podemos decir pues mención que este 8 y 9 sí tenemos una fecha determinada del campeonato nacional. Son participantes nacionales, todos los corredores que participan en el campeonato nacional es como el campeonato nacional de fútbol. Tienen ellos fechas determinadas en cada región, y los que corren y participan en el campeonato nacional tienen que estar presentes en esta fecha en Andahuaylas. Vamos a tener pilotos de renombre nacional, regional, vamos a tener pilotos de Lima, de Huancayo, Trujillo, Chiclayo, de Arequipa, de Cusco, de Ayacucho. O sea, todo el automovilismo nacional va a estar concentrado aquí en Andahuaylas para poder mostrar sus habilidades, para ser parte de esta fiesta automovilística, y nosotros como andahuaylinos también mostrarle los escenarios del automovilismo que tenemos acá en Apurímac. Bueno, en realidad la municipalidad es el organizador conjuntamente con el Motor Club Apurímac. La municipalidad está corriendo con los gastos de los pasajes de los pilotos, está corriendo con el costo de poder transportar a sus vehículos de los distintos pilotos desde la ciudad de Lima y desde otras regiones para que estén acá en Andahuaylas. Bueno, nosotros hemos estado personalmente supervisando el tema de la ruta. Se ha identificado dos rutas para el primer día y el segundo día. El primer día será en el sector de Andahuaylas, que será de Andahuaylas hacia Tres Cruces, Sucaray y al Puente Colonial, que van a ser tres vueltas, y después vamos a tener en el Estadio Los Chancas el día sábado, que va a ser el primer día, un super play para que toda la población pueda ver la habilidad de todos nuestros pilotos. El segundo día es en el sector de San Jerónimo, que empezará del Óvalo del Niño, irá a Yuipapuquio, a Cupiza, pasará hacia Argama, Pacucha, y tendremos también unas 3 vueltas, y también en la tarde tenemos nosotros el Super Pride. Así que toda la ruta está expedita, hemos nosotros estado verificando. El día de hoy ha hecho alguna llovizna por acá, pero a cualquier dificultad que esté exigiendo en estos momentos, nuestra oficina de desarrollo urbano está superándolo para que dejarlo al 100% la ruta. Nosotros damos la apertura para que puedan participar todos, la empresa privada, para otras instituciones, pero en esta oportunidad los únicos organizadores son la Municipalidad Provincial de Andahuaylas y el Motor Club Apurímac, que son los que regentan pues este deporte acá en nuestra provincia. Vamos a tener nosotros a todos los pilotos acá presentes. El día 8 tenemos la partida simbólica a la altura de la Avenida Ejército, y el 9 y el 10 estamos nosotros en esta actividad tan importante. Andahuaylas lo está esperando con mucha ansiedad a todos los visitantes, esperemos tenerlos a todos ellos, y acá podamos nosotros mostrarle lo que tenemos en nuestra tierra Andahuaylas. Nosotros estuvimos en el lanzamiento oficial con una conferencia de prensa en la Federación de Automovilismo Nacional la semana pasada. Están bastante entusiasmados todos los directivos. Va a estar acá el presidente de la Federación de Automovilismo Deportivo, que es Eduardo Divos, un conocido y corredor de muchos años, ahora es presidente de la federación. Va a estar él acá, van a estar pilotos de renombre nacional, internacional, va a estar el campeón mundial, que es nuestro amigo Fuchs, Nicolás Fuchs, estará acá, no va a venir a correr, pero quiere estar presente en esta actividad, y creo que todo el resto de los pilotos, como los hermanos Palomino, Tomasini, van a estar ellos acá presentes para animar esta fiesta, para que sea una fiesta de alegría de todos los apurimeños. Bueno, solamente reiterar nuestra invitación a todos nuestros hermanos. Debemos consolidarnos nosotros como una actividad tan importante para nuestra provincia.
Nosotros nos sentimos orgullosos con nuestro Pucllay, nos sentimos orgullosos con nuestra actividad del Micuna en el aniversario de Andahuaylas, y nos tenemos que sentir orgullosos con esta actividad, que lo que tenemos que hacer es que no sea una sola fecha, sino que esto se institucionalice y todos los años debe considerarse una fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo. Para eso, todos los andahuaylinos tenemos que estar preparados, recibir a nuestros visitantes con los brazos abiertos, como sabemos hacer todos los andahuaylinos.